Bienvenido a Libros Rápidos. Un espacio para obtener conocimiento de forma rápida. Si quieres estar al corriente de nuevos libros rápidos, te invitamos a suscribirte al canal. Esperamos que disfrutes y aprendas de este audiolibro. Mind to Matter. Cómo la mente controla la materia. Introducción. Cada vez hay menos distancia entre la ciencia y el misticismo. Cuando combinamos las aportaciones de la física cuántica, el estudio del electromagnetismo, los últimos descubrimientos en neurociencia y neuroendocrinología, la psiconeuroinmunología, y la epigenética, tenemos una ecuación que nos permite explicar con claridad el misticismo, así como la naturaleza de la realidad. En este libro descubrirás, por ejemplo, que solamente una hora de enfoque mental en cualquier tema dobla el número de conexiones cerebrales relacionadas con el mismo. Si estas conexiones no se fortalecen, se deshacen en horas o días. Y se hace mucho más fácil si comprendes qué haces y por qué lo haces. Cada experiencia que vivas fortalecerá los circuitos de tu cerebro. Esos circuitos se convierten en redes interconectadas. Y entonces el cerebro utiliza una señal química, que podemos llamar emoción. El medio ambiente nos aporta información nueva constantemente. Gracias a la epigenética sabemos que el ambiente señaliza qué genes deben activarse, y el ambiente celular no es más que la emoción o neuroquímico emitido por la interpretación cerebral de la experiencia. Así, podemos cambiar nuestros genes. Y estos genes fabrican proteínas, que son responsables de la estructura y funcionamiento de tu cuerpo. Los pensamientos se convierten en cosas, y la investigación nos demuestra que usando el pensamiento deliberadamente podemos crear cosas extraordinarias. Suele considerarse que la ciencia y la metafísica son como opuestos, pero hay múltiples zonas de conexión, y la ciencia nunca podrá explicarlas. El ganador del premio Nobel Eric Kandel demostró que enviando señales a través de una red neuronal, las conexiones en la misma pueden duplicarse tras 60 minutos de estimulación constante. Cuando los pensamientos y emociones que conforman nuestra conciencia viajan por estas redes neuronales, activan la expresión de ciertos genes, que a su vez, instruyen a las células para fabricar determinadas proteínas. La física cuántica es realmente extraña, y desafía cómo entendemos el mundo y los conceptos de espacio y tiempo. Materia y luz no son más que cuerdas de energía vibrando a distintas velocidades. Y cuanto más de cerca estudiamos la materia, más se parece a la energía. Según esta teoría, el universo tiene 11 dimensiones, y no 4 como dice la física clásica. ¿Cómo pueden nuestros cerebros de 4 dimensiones contemplar 7 dimensiones más? Hay muchas definiciones de qué es la consciencia. A mí me gusta la siguiente: la consciencia es poner la atención en algo. La manera en que dirigimos nuestra atención produce cambios rápidamente en las moléculas de nuestro cuerpo, e incluso afecta a la materia a nuestro alrededor. Capítulo 1. Cómo nuestros cerebros alteran la realidad. En los años 70 se popularizó la idea de que la mente era un epifenómeno del cerebro, fruto de su creciente complejidad. Pero el cerebro está cambiando constantemente. Por ejemplo, los microtúbulos, que son como el esqueleto de las neuronas, tienen una vida media de 10 minutos. Así que nuestro cerebro cambia constantemente. Cuando envías información a través de una red neuronal, esta empieza a crecer, y después de una hora, el número de conexiones sinápticas crece hasta el doble. En 3 semanas sin estimulación, tu cerebro empieza a deshacer las conexiones para usar esos mismos materiales en otros circuitos que sí utilices. A largo plazo, incluso ciertas partes del cerebro que son constantemente estimuladas ganan tamaño, y en una imagen tomada con resonancia magnética se puede medir el tamaño de estas partes del cerebro. Por ejemplo, una persona que baile mucho desarrollará más tamaño en la parte del cerebro que maneja la propiocepción, es decir, la posición relativa de todas las partes de tu cuerpo. ¿Y si fuese al contrario y la mente crease al cerebro? Graham Phillips es un astrofísico australiano que desconfiaba de la meditación, así que se propuso investigar por su cuenta. 2 semanas después de empezar a meditar sus niveles percibidos de estrés disminuyeron,
y se veía mucho más capaz de gestionar el estrés y los desafíos de su vida laboral y personal. Sus colegas Bailey y Chambers analizaron sus habilidades mentales antes y después. A pesar de que detectaron una menos activación cerebral, era más eficiente con las tareas cognitivas relacionadas con el comportamiento. Mejoró su memoria y su tiempo de reacción ante eventos inesperados. En cierta zona de su cerebro, el volumen de las neuronas había aumentado casi un 23%. Un crecimiento de ese calibre solo suele darse en niños y adolescentes, muy rara vez se da en adultos. Y este cambio en esta zona específica del cerebro significaba que la habilidad del Dr. Phillips para regular sus emociones había aumentado. Por lo tanto, las neuronas se reordenan según distintas redes neuronales se activan en nuevos patrones. El cerebro se adapta a la dirección de la mente. ¿Te imaginas tener un 23% más de neuronas dedicadas a cualquier tarea cognitiva que quieras mejorar? De manera deliberada, puedes dirigir este crecimiento cerebral como quieras. Si te está gustando el libro, te invitamos a darle like y suscribirte al canal de Libros Rápidos. Así estarás notificado de nuevo contenido. Ahora prosigamos. La actividad eléctrica del cerebro es incesante, y esto crea un campo de energía alrededor. Un investigador puede medir esta actividad cerebral. Puede medir la parte magnética del campo con una imagen por resonancia magnética, o la parte eléctrica con un electroencefalograma. La electricidad y el magnetismo son dos partes del mismo fenómeno, electromagnetismo. Tu cerebro responde también a otras formas de energía, como la luz, ya que todos los tejidos y células emiten partículas de luz llamadas fotones. Según el biólogo James Osman, la energía es la moneda de cambio que usa la naturaleza. Las neuronas, en cierto modo, actúan como imanes, generando campos que alteran la materia, igual que un imán puede mover pequeños metales y atraerlos en patrones simétricos. ¿Sabes qué alcance tiene el campo electromagnético de tu cuerpo? Casi 5 metros de distancia. Si dos personas están dentro de ese rango, sus campos electromagnéticos empiezan a influirse. Este es el fundamento detrás de los casos de sanación a distancia, que ya empiezan a estudiarse científicamente. La conciencia puede controlarse y dirigirse hacia donde queramos. El profesor de sociología Bill Bengston, escéptico con estos conceptos, ha llevado a cabo varios experimentos para demostrar el potencial de estos campos de energía. Uno de sus colegas, Dave Lindsley, creó un experimento para comprobar si la sanación gracias a los campos energéticos era posible. Básicamente, se inyectó a unos ratones adenocarcinoma, células de cáncer de mama. En otros experimentos, los ratones duraron vivos entre 14 y 27 días. En este experimento, se dividió a los ratones en dos grupos. Bill Bengston tomó una de las jaulas en sus manos por 1 hora cada día. Alrededor del día 17, los tumores empezaron a modificarse. Lograron el récord de los 28 días de supervivencia, haciendo historia. Cuando los ratones fueron revisados por un profesional externo en el día 35, se concluyó que ya no tenían cáncer y los ratones se habían recuperado. Cuando se repitió el experimento, se vio que los ratones se recuperaban incluso aunque fueran sanados por estudiantes escépticos con el procedimiento. Además, los ratones desarrollaban inmunidad, y aunque les inyectaran de nuevo del adenocarcinoma, no desarrollaban cáncer. ¿Cómo explicamos estas curaciones? La explicación más sólida tiene que ver con los campos de energía. Los participantes en el experimento declaraban sentir calor en sus manos. Todavía más, la sanación puede ocurrir incluso aunque el sanador no esté en la misma habitación. El escritor Lynn Taggart publicó 6 estudios que mostraban cómo las personas con la habilidad de sanar lo hacían afectando a las ondas cerebrales de otras personas a distancia, todo lo cual podría reflejarse en imágenes por resonancia magnética y electroencefalogramas. Y ya hay más de 1000 estudios demostrando la posibilidad de este tipo de sanación. La consciencia, cuando la enfocamos en algo o alguien con nuestra intención, puede producir cambios en la materia a través de la interacción de campos energéticos. ¿Qué contiene tu mente? ¿Qué clase de mundo quieres crear con ella? Empieza a usarla deliberadamente. Capítulo 2.
cómo la energía construye la materia. Cuando se inventó la brújula en China, esta debió de parecer magia. En una de las primeras referencias escritas, en el siglo XI, se describe como un pez de hierro que siempre apuntaba hacia el sur cuando se colocaba en agua. En esta época aún no se conocían los campos electromagnéticos. 200 años antes del viaje de Magallanes, la primera brújula europea se usó en Amalfi, Italia. La aguja de la brújula detecta la fuerza magnética que rodea la Tierra. Ahora, gracias a nuestros instrumentos de medición, sabemos que los campos electromagnéticos se crean alrededor de numerosas plantas y animales. Un estudio publicado en la revista Science investigó la relación electromagnética entre las flores y las abejas que las polinizan. De hecho, está confirmado y medido que tanto las algas como los gusanos, hormigas y otros insectos, los delfines, el oso hormiguero, el ornitorrinco y el colibrí pueden percibir campos electromagnéticos. Damos por hecho que estos campos existen y que pueden afectar a la materia, pero todavía no hemos interiorizado que este concepto es de gran utilidad para nuestros problemas del día a día. Por ejemplo, cada célula tuya posee su propio campo electromagnético único, así como las moléculas que conforman estas células. Además de agua, la mayoría de las moléculas de nuestro cuerpo son proteínas, de las cuales podemos sintetizar más de 100.000 tipos distintos. Si analizamos la estructura de las proteínas, veremos que son cuerdas de moléculas, y cada una de estas cuerdas tiene una carga positiva o negativa. De hecho, estas cargas son las que terminan dando forma a la proteína al completo, gracias a que estas cargas atraen y repelen otras cuerdas de la proteína. Willem Einthoven fue un médico holandés del siglo XIX que se propuso medir el campo electromagnético del corazón. Desarrolló un galvanómetro muy sensible, el más sensible de la época. De hecho, llegó a ganar el Premio Nobel de Medicina en 1924. Desde entonces, se ha desarrollado la visión de que estos campos son los que crean la materia. Los campos proporcionan las líneas de fuerza alrededor de las cuales se organizan los átomos, las moléculas, las células, etc. Por ejemplo, piensa que en nuestro cuerpo, las células y moléculas son constantemente destruidas y reconstruidas de cero. Las moléculas nuevas se organizan según la misma forma y patrón que las previamente existentes. La energía no es un epifenómeno de la materia, sino que la energía organiza la materia. El ejemplo más claro lo vemos cuando medimos el voltaje de un huevo de salamandra. Uno de los puntos de la superficie del huevo tiene un voltaje máximo, y el punto opuesto es el que tiene un voltaje mínimo. Sistemáticamente, resultaba que el punto de máximo voltaje se terminaba convirtiendo en la cabeza de la lagartija, y el punto de mínimo voltaje era la cola. En más de 10.000 mediciones, el rastro electromagnético del cáncer aparecía en el campo energético de unos ratones antes de que se pudiese detectar ninguna actividad cancerígena a nivel celular. Cuando cambias el campo, cambias la materia. En medicina tradicional china se dice que la mente controla el ki, y la sangre sigue al ki. El ki se refiere a la energía vital. Si te pregunto qué es el H2O, seguramente me respondas que es agua. Si añado energías al agua, se convierte en vapor. Si le resto energías al agua, se convierte en hielo. De esta y muchas otras maneras, la energía determina la materia. Se decía que Óscar Estebany, un antiguo oficial de caballería húngaro, podría sanar a las personas proyectando energía con sus manos. Se pusieron a prueba sus habilidades, primero en ratones. Se les infligía una serie de heridas en la espalda, y se le pedía a Óscar que sanase únicamente 2 de las 4 heridas. Estas heridas sanaban más rápido que las otras. Además, cuando Óscar sostenía un cubo de agua durante 30 minutos, las semillas que se regaban con ese agua germinaban con más frecuencia y terminaban siendo más altas. La molécula de H2O tiene 2 átomos de hidrógeno enlazados con un átomo de oxígeno. El ángulo de estos enlaces puede medirse. El agua normal, por ejemplo, tiene enlaces con un ángulo de unos 105 grados. Bajo el influjo de la energía transmitida por terapeutas, el agua aumenta significativamente su absorción de luz infrarroja, alterándose el ángulo de los enlaces del agua.
Podemos sanarnos a nosotros mismos simplemente ajustando nuestra conciencia con la frecuencia de la sanación, ya que nuestro cuerpo físico responde a la energía de nuestras conciencias. Este es el mismo fenómeno según el cual las vibraciones pueden cambiar la forma de los objetivos materiales, inmediatamente. El agua también cambia de forma según la vibración. Por ejemplo, se hizo un experimento donde unos estudiantes llenaban una jeringa de agua, y luego la depositaban en una placa para ser analizada al microscopio. Se hicieron fotografías de todas las muestras de agua, y la muestra de cada una de las personas tenía un aspecto distinto. Pero cuando se analizaban dos muestras de la misma persona, tenían la misma forma, incluso aunque el procedimiento se repitiese 20 veces. Como las huellas dactilares, que son únicas para cada ser humano, así es el campo de energía de cada uno de nosotros. Y tu cuerpo es 80% agua, que está reaccionando a las vibraciones cercanas. Si te conectas mentalmente con la energía positiva, el 70% de la materia de tu cuerpo se sincroniza con esa energía elevada. Hoy en día, hemos sido capaces de detectar los puntos de energía que describe, por ejemplo, la acupuntura. Usando un galvanómetro para la piel, se puede comprobar que los puntos de acupuntura de la medicina tradicional china tienen 2000 veces menos resistencia que la piel que los rodea. Una terapia de energía psíquica que se basa en los puntos de acupuntura son las técnicas de liberación emocional, a veces llamadas tapping. En resumen, todas estas investigaciones sostienen que la energía construye la materia. Las enfermedades se manifiestan en el campo energético de la persona antes de poder detectarse en el cuerpo físico de la misma, y el agua que forma nuestro cuerpo recibe energía de los campos a su alrededor. Albert Einstein entendió perfectamente la relación que hay entre energía y materia. Él pensaba que lo que los científicos habían llamado materia era energía cuya vibración había disminuido tanto que podía ser percibida por los sentidos. Llegó a decir que la materia no existe. Al conectarnos con este campo universal que organiza la materia, nos conectamos con las infinitas posibilidades de la misma. Antes de beber un vaso de agua, acércalo a tu pecho e irradia energía desde el corazón, bendiciéndola. Capítulo 3. Cómo nuestras emociones organizan nuestro entorno. Fue Hans Berger quien, en 1929, describió las dos primeras ondas cerebrales, alfa y beta. Solo 40 años después se generalizaron los electroencefalogramas, y se descubrieron otras ondas, como las ondas gamma o delta. Cuando alguien, en una sala de cine, arranca a aplaudir, rápidamente los aplausos se sincronizan. Las neuronas hacen algo similar en tu cerebro, se disparan siguiendo distintos patrones y sincronizan su comunicación a lo largo del cerebro. Este patrón de activación se puede medir en ciclos por segundo hercios. Los electroencefalogramas calculan patrones de onda en distintas partes del cerebro. Hay 5 patrones básicos de ondas cerebrales según la clasificación de los electroencefalogramas modernos. Las ondas gamma son las de frecuencia más alta, entre 40 y 100 hercios. Prevalece cuando estamos aprendiendo, conectando información de compartimentos distintos en nuestro cerebro. Es el patrón que muestran, por ejemplo, los monjes que meditan en la compasión. Las ondas gamma recorren el cerebro desde la parte anterior a la posterior, 40 a 100 veces por segundo. Las ondas beta tienen una frecuencia de 12 a 40 hercios. La franja que va de los 15 a los 40 hercios se identifica con las personas en estado de ansiedad y se llama beta alta. Cuando experimentamos emociones negativas como el enfado, el temor, la culpa o la vergüenza, el electroencefalograma muestra ondas beta. En estos casos, las partes del cerebro más modernas que se encargan del pensamiento racional y creativo se apagan. La franja entre 12 y 15 hercios, llamada beta baja, es nuestro modo de funcionamiento automático, asociado con las funciones vitales automáticas. Niveles normales de ondas beta son necesarios para procesar información de manera lineal para resolver algún tipo de problema. Las ondas alfa implican un estado intermedio entre la relajación y la alerta, como el de un gato. Corresponde a la franja entre 8 y 12 hercios. Las ondas teta ocurren durante el sueño ligero,
cuando se producen los movimientos oculares de la fase REM. Igualmente, si estás bajo los efectos de la hipnosis, tu cerebro funcionará con ondas delta. Y la frecuencia más lenta son las ondas delta, que corresponden al sueño profundo. Idealmente, deberíamos tener hacia las ondas alfa, que conectan todas las otras frecuencias. Las ondas alfa constituyen una conexión entre nuestro cerebro consciente e inconsciente. Es el estado del cerebro creativo, como el de un compositor o un niño jugando. Cuando la conciencia se altera, también cambian las ondas cerebrales, y esto estimula distintas redes neuronales, por lo que el cerebro cambia. Podemos decir también que distintas emociones alteran la frecuencia de nuestras ondas cerebrales. Los dos extremos serían el miedo y el amor. Cada emoción genera unos neurotransmisores distintos, como la serotonina, dopamina, endorfinas, oxitocina, anandamida o norepinefrina. Las ondas cerebrales son una expresión del campo energético creado por tus emociones. Cuando alguien incorpora la meditación a su vida, empiece a cultivar potentes ondas alfa, teta y delta. Lo asombroso de la ciencia moderna es que, en nuestra época, podemos medir la información de estas ondas producidas por el cerebro, en un viaje de exploración de la conciencia. El lóbulo parietal del cerebro es responsable de determinar la relación de la posición del cuerpo respecto a tus alrededores, y marca los límites entre lo que llamamos nuestro cuerpo y lo que consideramos que está fuera. Gracias a estudios de neuroimagen hechos en personas que se encontraban en éxtasis, sabemos que en estos estados el lóbulo parietal se apaga. La repetición instaurada como hábito modifica el modo de funcionamiento del cerebro, incluyendo una proporción mayor de ondas delta. Pero entre un 2 y un 3% de la población actual emite estas ondas delta que se pueden detectar en meditadores experimentados. El poder curativo de las ondas delta. Las ondas delta suelen estar asociadas a procesos de curación rápida. Uno de los participantes en nuestros talleres llegó con un tumor canceroso en su cerebro. Después de una de las sesiones de meditación donde pudo contemplar fenómenos inusuales, y detectar presencias que entraban en su cuerpo, al tomarse rayos X de nuevo descubrió que todo rastro del tumor había desaparecido. Estas ondas cerebrales, las ondas teta, también se detectan en casos de sanación energética. Nuestra conciencia altera el modo en que el cerebro procesa la información. No estamos hablando solamente de un cambio en la mente. Es un cambio en el cerebro mismo y su estructura, con nuevas redes neuronales creándose. Es decir, que el cerebro puede ser transformado intencionalmente por la mente. No solo místicos y curanderos producen potentes ondas alfa y teta cuando están en éxtasis. Los abogados de élite, atletas olímpicos o altos ejecutivos también se entrenan para este éxtasis. Este éxtasis implica trascender los límites de la mente y el cuerpo. Una parte de su cerebro, la corteza prefrontal, donde reside la noción del yo, se apaga. La cháchara mental, caracterizada por las ondas beta, también se apaga. En este estado, el enfoque aumenta casi un 500%, la creatividad se dobla, y la productividad se multiplica. Estos estados solo eran accesibles, hasta ahora, para los míticos. Los científicos del desarrollo pensaban hasta muy recientemente que la personalidad era algo fijo, formado en la infancia, que no evolucionaba una vez llegados a la edad adulta. Pero el mayor estudio hecho al respecto mostraba que la personalidad cambia a lo largo de nuestras vidas. Es decir, que las creencias y los rasgos que adquirimos durante la infancia no tienen por qué determinarnos. Las emociones dan forma al mundo que nos rodea. Nuestros pensamientos y emociones se conectan a través de nuestras redes neuronales, y también a través de campos invisibles de energía. Esos pensamientos y emociones no están contenidos en nuestros cuerpos, sino que impactan a las personas a nuestro alrededor. Cuando dos personas comparten información, se ha demostrado que sus cerebros se sincronizan, y ni siquiera es necesario que hablen el mismo idioma. En un experimento, se analizaron los cerebros de dos personas que hablaban lenguas distintas mientras contaban, cada uno, una historia real de sus vidas. Sus cerebros se iban sincronizando aunque no se entendiesen. Esto puede ocurrir a grandes distancias también.
La coherencia cardíaca está asociada con las ondas alfa de tu cerebro. Es un estado en el que tu corazón late de forma estable, y suele estar causado por emociones positivas, como el amor o la compasión. Cuando sentimos emociones negativas, el corazón late de forma más incoherente y arrítmica. Esta coherencia energética puede lograrse simplemente con la intención. Se ha demostrado que, por ejemplo, en meditaciones en grupo, la biocomunicación entre los campos energéticos de los corazones hace que estos se sincronicen. Las emociones se transmiten a otras personas, y nuestros cuerpos y cerebros se sincronizan con otros a nuestro alrededor. En un subestudio de casi 5.000 personas a las que se siguió durante 20 años, se analizaron los niveles de felicidad de cada persona en relación a quienes las rodeaban. Lo que se descubrió fue que los niveles de felicidad de una persona podían aumentar los de otra incluso durante un año. Si una de las personas de tu vecindario, por ejemplo, de repente aumenta sus niveles de felicidad, este aumento hace un 34% más probable que alguien cercano, familiar, vecino o amigo, aumente sus niveles de felicidad también. De hecho, cuando se realizó un estudio parecido con casi 700.000 usuarios de Facebook, se vio que este efecto ni siquiera requiere contacto o cercanía física. Está ocurriendo a un nivel inconsciente, pero estamos compartiendo nuestras emociones constantemente. Por ejemplo, en otro estudio se descubrió que se podía diagnosticar la depresión con un 70% de precisión analizando qué filtros usaban los usuarios de Instagram. Las personas felices tienen más probabilidades de usar un filtro llamado valencia. Compara este 70% de precisión con la precisión que, en promedio, tienen los médicos, un 42%. Gracias a la tecnología actual, podemos dibujar un mapa en vivo del cerebro cuando siente determinada emoción. También de los estados alterados de conciencia. Por ejemplo, durante las experiencias místicas, la mente abandona la materia. El electroencefalograma muestra enormes amplitudes de ondas alfa, teta y delta a la vez. La materia es alterada por la mente. Las personas que meditan crean más tejido cerebral, además de dormir mejor y tener menos enfermedades. Su sistema inmune es más fuerte, su salud emocional también. Tienen menores niveles de inflamación, envejecen más despacio, su comunicación intercelular es más eficiente, sus neurotransmisores están más equilibrados y se estresan menos. Capítulo 4. Cómo la energía regula el ADN y las células de nuestros cuerpos. Tu cuerpo renueva sus propias células, más de 37.000 millones, a un ritmo increíble. Cada segundo, más de 800.000 células de tu cuerpo son reemplazadas. Si analizamos tus glóbulos rojos ahora mismo, ninguno de ellos existía hace medio año. El revestimiento de tu tracto digestivo cambia completamente cada 4 días. Cada año, el 10% de todos tus huesos es renovado. El corazón se regenera, las células de la córnea de tu ojo se pueden regenerar en solo un día. Y tu piel, como la de una serpiente, se renueva una vez al mes. La curación no es algo que provenga de un médico, de una receta, de una píldora. Es algo que tu cuerpo está programado para hacer, cada día, cada hora, cada segundo de cada día. Las células de tu cuerpo varían en calidad según la materia prima que les proporciones, es decir, la comida que ingieres y el agua que bebes. Imagina construir un edificio con materiales deficientes, como hace tanta gente hoy en día con la dieta estándar. Si a tu alimentación le faltan elementos esenciales, tu cuerpo debe hacer muchos sacrificios. Las células se regeneran dentro de un campo energético determinado. Un campo de calidad inferior dará lugar a moléculas de inferior calidad. El tipo de energía a la que expones a tus células determinará su forma y función posterior. Estos campos energéticos afectan a la materia de nuestras células. Creo que los casos de remisión espontánea de enfermedades, tan documentos pero sin explicación, se deben a la influencia de los campos energéticos producidos por la mente. Es el caso de las remisiones espontáneas de cáncer, vistos por la institución médica como fenómenos aislados. Pero esta remisión espontánea, inexplicable, no es tan rara. De hecho, según los estudios más modernos, la remisión es algo bastante común.
Una quinta parte de los cánceres de mama se sanan por intervención de la mente y el cuerpo, sin intervención médica. Para que un cáncer se forme y desarrolle, hace falta que las células cancerosas se comuniquen y cooperen, y esta vía de comunicación se activa con el estrés. La adrenalina, también llamada epinefrina, es una de las llamadas hormonas del estrés. La otra es el cortisol. Cuando una persona con cáncer tiene altos niveles de estrés, las células cancerosas originales reciben la señal de alejarse del núcleo canceroso original, expandiendo el cáncer. La enzima que destruye las células cancerosas en la próstata y las glándulas mamarias queda inmovilizada por la adrenalina. Tenemos investigaciones donde los tumores han encogido más de un 50% en solo un par de horas de sanación emocional. Esta historia es solo un ejemplo del poder de la sanación, de lo que puede ocurrir cuando tus células están expuestas a campos de energía positivos. Lori fue diagnosticada con cáncer de mama terminal. Los médicos le dieron 4 meses de vida. Estuve tratando a Lori 6 veces al día, a veces por varias horas. Y se le practicaron todo tipo de pruebas, tanto de rayos X como de sangre, varios escáneres, y todas mostraban que sus tumores encogían. Y al final desaparecieron. La energía orienta la formación de células. Esto ha sido comprobado cuando los investigadores exponen cultivos de células a distintas frecuencias. Algunas son beneficiosas para el crecimiento de determinado tipo de células. Los campos electromagnéticos producidos por nuestro cerebro y nuestra conciencia puede tener este mismo efecto en la regeneración celular. Las células, normalmente, responden a un margen muy estrecho de frecuencia de onda. Algunas de estas frecuencias activan los mecanismos de regeneración y reparación de las células, como se comprobó en una revisión de 175 estudios hechos entre 1950 y 2015. Estos científicos medían marcados como la expresión genética, los niveles de hormona del crecimiento, la longitud de los telómeros o la concentración de células madre. Las células madres son células que pueden convertirse en cualquier otro tipo de célula. Van circulando por el cuerpo, y pueden terminar siendo parte de huesos, músculos, un pulmón o la piel, según las necesidades del cuerpo. La hormona del crecimiento repara nuestro cuerpo y lo rejuvenece. Otro marcador que se suele estudiar es el estrés oxidativo. El oxígeno que respiramos es estable, ya que se compone de 2 átomos de oxígeno. Pero los átomos de oxígeno aislados dañan a nuestras células, y es lo que llamamos radicales libres. En cuanto a los telómeros, la telomerasa es la sustancia que envuelve los extremos de los filamentos de cromosomas. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan. Cuando alguien está estresado, sus células mueren a mayor velocidad, y para reemplazar estas bajas, las otras células deben dividirse con mayor frecuencia, acortando cada vez más esos telómeros. Por la longitud de estos telómeros, un análisis podría definir nuestra edad biológica. En un capítulo anterior, estudiamos cómo nuestros cerebros producen campos energéticos, que pedimos medir como ondas cerebrales de distintas frecuencias. Las ondas más lentas, las ondas delta, entre 0 y 4 Hz, se asocian con cambios positivos en distintos tejidos. Cuando estas ondas son las protagonistas en el cerebro es cuando los niveles de hormona del crecimiento son mayores. Hay una frecuencia muy baja, 0.16 Hz, que incrementa la conectividad sináptica de las neuronas del hipocampo. Se cree que la memoria y el aprendizaje podrían estimularse con estas ondas delta. Las ondas delta y ondas teta son las ondas principales durante el sueño. Cada noche, la producción de beta-amiloide en el cerebro se detiene, y toda la basura neuronal se expulsa. Este efecto se acrecienta durante el sueño profundo, cuando nuestro cerebro está en delta. La telomerasa, la enzima que hace crecer los telómeros, responde a frecuencias entre 0.19 y 0.37 Hz. Las frecuencias delta entre 0,5 Hz y 3 Hz estimulan la regeneración de células del sistema nervioso. Las ondas delta son también las que vemos en un electroencefalograma cuando una persona está teniendo una experiencia de conexión con el infinito. Las ondas teta son el segundo tipo de onda más lenta. Es la que se observa en los sanadores.
campos electromagnéticos entre 7,5 y 30 Hz estimulan, según investigaciones, los enlaces moleculares de las hebras de ADN. Específicamente, la frecuencia de 9 Hz fue la más efectiva. Las células de cartílago se regeneran si se exponen a una frecuencia de 6,4 Hz. Esta frecuencia también aumenta la actividad de moléculas antioxidantes, que neutralizan los radicales libres, que recordemos son la causa más común de envejecimiento. Se ha comprobado, asimismo, que frecuencias entre 5 y 10 Hz producen una gran reducción del dolor de espalda baja. Las ondas alfa oscilan entre 8 y 13 Hz. Maxwell Cade, un investigador del cerebro, creía que las ondas alfa eran un puente entre las frecuencias altas y bajas. Las ondas beta reflejan la actividad de la mente consciente, mientras que las ondas teta y delta representan al subconsciente y al inconsciente. Las ondas alfa estimulan la producción de neurotransmisores que contribuyen a nuestro bienestar, como la serotonina. En un estudio pionero, se expuso al ADN a varias frecuencias. La frecuencia alfa de los 10 Hz resultó en un aumento significativo de la síntesis de ADN. Las neuronas del hipocampo se activan dentro del rango entre los 4 y los 12 Hz, y las sinapsis involucradas en el aprendizaje y la memoria mejoran entre los 10 y los 12 Hz. Muchas otras regiones del cerebro usan este rango entre 8 y 10 Hz para comunicarse. Se deduce, por tanto, que el cerebro rinde al máximo gracias a estas ondas alfa. Las ondas beta van desde los 13 hasta los 25 Hz. Entre los 13 y los 15 Hz hay una frecuencia que llamamos ondas beta bajas, asociadas al ritmo sensorio-motor, es decir, las funciones básicas de mantenimiento del cuerpo. Entre 15 y 25 Hz tenemos las ondas beta altas, que aumentan cuando estamos enfocados en una tarea. Cuando nos estresamos, nuestro cerebro emite amplias ondas de frecuencia beta alta. Esto puede ocurrir cuando sentimos que perdemos el control de la tarea que tenemos entre manos, pero también al imaginar una discusión, llegar tarde a una cita, etc. Esta frecuencia de ondas beta alta vienen de la mano con un aumento en el cortisol y la adrenalina. Las ondas gamma son las más recientemente descubiertas, y son las que se producen en los momentos eureka, cuando hemos solucionado un problema en el que hemos puesto esfuerzo, o cuando hemos dado con una buena idea creativa. Es la frecuencia cerebral de un niño que juega. En un experimento, los científicos midieron las ondas cerebrales producidas por el hipocampo de unos ratones que recorrían un laberinto. El hipocampo es el área del cerebro encargada de navegar en el espacio y también de la memoria. Cuando algún ratón se encontraba en el laberinto con un callejón sin salida, su cerebro producía un golpe de ondas gamma. Para confirmar que este tipo de ondas se produce, entre otras circunstancias, cuando comprendemos súbitamente algo o damos con una solución, se observó que los ratones modificados genéticamente para desarrollar Alzheimer producían menos ondas gamma. En otro experimento, los investigadores proyectaron una luz en los cerebros de un grupo de ratones, cuya frecuencia era de 40 Hz, dentro del rango de gamma. Tras una hora de estimulación, los niveles de beta-amiloide se redujeron al 50%. Estas ondas gamma activaban un tipo muy especial de neuronas llamadas células microgliales, que fagocitan otras células muertas del cerebro y proteínas deformadas. A una frecuencia de 75 Hz, las ondas gamma producen cambios epigenéticos, activando los genes que producen proteínas antiinflamatorias. A una frecuencia de 50 Hz, el cuerpo empieza a producir más células madre. A una frecuencia de 60 Hz, las ondas gamma regulan la expresión de genes encargados de controlar la producción de hormonas del estrés. Comparemos los efectos de las ondas beta y las ondas gamma sobre el tejido óseo. Cuando se expone a los huesos a ondas beta de 25 Hz, su crecimiento queda bloqueado. Pero cuando se exponen a frecuencias gamma de 75 Hz, su crecimiento aumenta. A 125 Hz el efecto es todavía mayor, y el tejido óseo crece al triple de la velocidad normal. Muchos de estos efectos se produjeron con unos dispositivos llamados máquinas de campo electromagnético pulsado. Pero también sabemos que nuestro cuerpo es sensible a las ondas producidas por nuestro propio cerebro. Cuando cambia tu mente, cambia tu campo,
y tus células cambian. Al practicar meditación mindfulness por 3 meses, la longitud de tus telómeros empieza a aumentar. Cuando se usan este tipo de meditaciones, o meditaciones donde se conecta con el corazón, y se envía esa energía a otra persona, las amplitudes de ondas delta en el cerebro aumentan considerablemente. La decisión de meditar a diario altera nuestro campo electromagnético, y las 800.000 células que nuestro cuerpo genera cada segundo son afectadas positivamente por este campo. Al principio, te costará unos 4 minutos conectar con este estado. Pero con práctica, en un par de días podrás conectar en solo 90 segundos. Eventualmente, mandarás la señal adecuada a los genes relacionados con el estrés y empezarás a cambiar su expresión. Y se ha demostrado que esta práctica afecta hasta 72 genes. Tu destino no está determinado por tus genes, sino por lo que haces con ellos. Si te sometes a altos niveles de estrés durante mucho tiempo, aumentarás la expresión de los genes relacionados con el cáncer. Medita a diario. Conecta con tu corazón, con el amor y la compasión cada segundo para afectar a esas más de 800.000 células que creas cada segundo. Capítulo 5. El poder de la mente coherente. En cada uno de nosotros hay un crítico interior que nos tortura, hagamos lo que hagamos. Hubo un día en que yo estaba escribiendo en la terraza del hotel. Mi crítico interior se activó porque no estaba disfrutando de la playa. Cuando bajé a la playa, mi crítico interior me decía que estaba siendo perezoso por no escribir. Una media de 4.000 pensamientos nos ronda la mente cada día. Casi un tercio son involuntarios, intrusivos. El 96% se repite día a día. Y el 80% son negativos. Pero todo esto tiene su explicación desde el punto de vista evolutivo. El cerebro está diseñado para funcionar en ondas beta por defecto, siempre que esté en condiciones de supervivencia. Beta suele querer decir miedo. Y el miedo es lo que te mantiene vivo en la naturaleza, porque potencia tu habilidad para detectar peligros, sin la cual mueres rápidamente. Incluso cuando en realidad no hay ningún peligro, el cerebro primitivo que hemos heredado los inventa y los busca. Esto nos hace infelices, pero nos permite sobrevivir. En cambio, en un ambiente salvaje, el optimismo te haría morir rápidamente. En la mañana, nuestros cerebros han estado en ondas teta y delta. Los primeros momentos al despertar transicionamos a alfa. Cuando empezamos a darle vueltas a las cosas, mirar las noticias, seguir la rutina, hemos vuelto a beta. Y antes de que salga de tu casa, has tenido cientos de pensamientos con peligros imaginarios. La ansiedad, aunque sea leve, aumenta un 20% el riesgo de muerte. Sin embargo, esto puede evitarse gracias a la técnica del tapping. Hablemos ahora de una de las hormonas del estrés, el cortisol. El cortisol es una hormona del estrés que actúa a largo plazo. Fluctúa de manera progresiva a lo largo del día. Naturalmente aumenta en la mañana y debería disminuir gradualmente hacia la noche, entre las 8 y las 10. Cuando nos preparamos para el sueño. También aumenta de manera rápida cuando nos estresamos, y estos aumentos afectan al ritmo diario que esta hormona tiene naturalmente. Nuestro cuerpo no está diseñado para tolerar niveles altos de cortisol continuamente. Estos niveles crónicos de cortisol alto generan daños en todo el organismo, destruyendo neuronas del hipocampo, lo cual afecta la gestión emocional. A largo plazo, el metabolismo celular también es afectado. El calcio entra en cantidades excesivas en nuestras células, lo cual produce mayores cantidades de radicales libres, que a su vez producen envejecimiento acelerado y enfermedades degenerativas. Las fábricas energéticas de nuestras células, las mitocondrias, también son afectadas por este proceso. Un estresor sostenido por minutos no constituye ningún problema porque nuestro cuerpo sabe lidiar con ello. Por ejemplo, cuando nos exponemos a un evento que nos estresa, la hormona adrenalina que nos ayuda a lidiar con este estrés a corto plazo es descompuesta en solo 2 minutos. El cortisol se procesa de forma más lenta, y tarda unos 20 minutos en disiparse. Si nos enfocamos constantemente en nuestros problemas, los peligros percibidos, etc., nuestro cortisol permanece en el cuerpo durante horas o días.
Las técnicas de liberación emocional son las más efectivas para reducir el cortisol. Cada emoción que sentimos durante el día mueve la balanza hacia un lado u otro. Cuando nuestros centros cerebrales funcionan de forma eficiente, hablamos de coherencia cerebral. Esto ocurre cuando las distintas zonas del cerebro y sus redes neuronales trabajan de forma colaborativa. Y cuando nuestro cerebro trabaja de forma coherente, puede incluso afectar al mismo físico a nuestro alrededor. Como ejemplo del poder de la coherencia, pensemos en un rayo láser. En un rayo láser, todos los haces de luz están organizados de forma paralela, para que apunten en la misma dirección sin afectarse entre sí ni dispersarse. Una bombilla de 60 vatios apenas puede iluminar una habitación pequeña, pero esos mismos 60 vatios organizados de forma coherente en un rayo láser pueden cortar una tabla de acero. Lo mismo ocurre con tu mente. El efecto del estrés puede disminuir hasta en un 70% el riego sanguíneo en los centros cognitivos del cerebro. Como la sangre transporta el oxígeno, estos centros tendrán un suministro deficiente. Hay 4 fuerzas fundamentales descritas por la física: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil es la que explica la radioactividad. Esta se produce cuando el núcleo de los átomos se descompone porque carece de energía para mantenerse unido. La vida media de cualquier átomo radiactivo puede medirse de manera ultra precisa. Tanto es así que los científicos que necesitan máxima precisión utilizan relojes atómicos. Esta fuerza nuclear débil no es afectada por el electromagnetismo ni la gravedad. De hecho, es más de 10 trillones de veces más potente que la gravedad. Debido a su estabilidad, tan grande que explica la precisión de los relojes atómicos, podrás suponer que es muy difícil de alterar. Sin embargo, te sorprenderá saber lo que ocurrió en el siguiente experimento. Un maestro de Qigong llamado Yan Qin trabajaba con la energía vital, llamada Qi en la medicina tradicional china, proyectándola sobre sus pacientes. Científicos miembros de la Academia China de Ciencias quisieron poner a prueba su poder. Le pidieron que alterase el ritmo de degradación de un disco de americio 241, un isótopo radioactivo. Recordemos que la fuerza nuclear débil no es afectada ni por las altas temperaturas, ni por ácidos, ni por campos electromagnéticos por muy potentes que sean, ni por la presión. El Dr. Yan proyectó su energía vital hacia el americio durante 20 minutos en 8 sesiones. Se utilizó otro disco de americio 241 como elemento de control para poder comparar los efectos. Y los científicos comprobaron que la energía del Dr. Yan fue capaz de alterar el ritmo de descomposición del primer disco de americio sin afectar al segundo. En las siguientes 3 sesiones, los investigadores quisieron investigar si este efecto sería disminuido por la distancia. Le pidieron al Dr. Yan que repitiera el proceso, pero esta vez a una distancia de entre 100 y 200 metros. El resultado fue el mismo. Se repitió el experimento situando al Dr. Yan en una ciudad, y a los discos de americio en otra ciudad. Y el resultado se repitió. De hecho, los investigadores hicieron 39 pruebas más, y el efecto fue siempre el mismo, incluso a más de 2000 kilómetros de distancia. El Dr. Yan fue capaz de disminuir el ritmo de degradación del americio 241 en un 11%, y aumentarlo en un 9%, según su voluntad. Recordemos que el equipo de investigadores incluía a un físico nuclear. Si el poder de la mente del Dr. Yan pudo alterar esta fuerza fundamental de la materia, es predecible que pueda afectar a la fuerza electromagnética y a la gravitacional, mucho más débiles. La doctora Joy Jones, profesora de ciencias radiológicas en la Universidad de California, diseñó un experimento similar. ¿Se puede alterar la fuerza electromagnética? La respuesta es sí. La energía producida por distintos profesionales de la medicina energética puede alterar la fuerza electromagnética de varias sustancias en hasta un 25%. Veamos otro interesante experimento de sanación a distancia. A un grupo de ratones se les inyectó con una sustancia cancerígena. El sanador enviaba energía positiva a los ratones mientras estaba en la misma sala. Lo hizo durante 30 minutos el primer día del experimento. Los siguientes días, durante 12 semanas, envió esta energía sanadora pero desde un lugar remoto.
Los dispositivos de medición situados en las jaulas detectaron un aumento del campo magnético de entre 20 y 30 Hz, luego un descenso de entre 8 y 9 Hz, y un descenso todavía más pronunciado por debajo de 1 Hz. Y ese mismo efecto se revirtió a continuación. Alterar la materia es algo que requiere un estado mental coherente. Sabemos que al menos dos de las fuerzas fundamentales de la física pueden ser alteradas por una mente coherente que envía intenciones sanadoras. Cuando entramos en estado meditativo, con amplitudes de ondas alfa conectado en nuestra mente consciente e inconsciente, con ráfagas de ondas teta y delta, conseguimos esta mente coherente, y nuestras intenciones afectan a la materia. La coherencia cardíaca es un buen indicador de este estado. La coherencia cardíaca aumenta las ondas alfa en el cerebro. Otros órganos también son regulados por este fenómeno, incluyendo la circulación y la digestión. Una señal eléctrica transmite este mensaje coherente a cada célula. La comunicación biológica funciona generalmente de estas dos formas. A nivel neuroquímico, ciertas hormonas y neurotransmisores actúan sobre los receptores de las células, y eso permite la comunicación con el núcleo de la célula. Pero el mensaje en sí mismo penetra en la célula a través de una señal eléctrica débil. Pero hay otra forma de comunicación biológica, que son los campos electromagnéticos. La coordinación del ritmo del corazón, y las ondas alfa en el cerebro se consigue a través de este mecanismo. Se han hecho experimentos donde se exponía al ADN de la placenta al efecto de distintas emociones humanas, como el amor y el agradecimiento. Esto alteraba en un 25% el comportamiento de este ADN. Las mismas emociones no tenían ningún efecto si no se dirigían conscientemente a este ADN. Pero sí ocurrían estos efectos cuando se sumaban las emociones y la intención, incluso a media milla de distancia. El Dr. Yan, el maestro de medicina tradicional china, también ha participado en experimentos con células vivas. Era capaz de hacer que células cancerosas se desintegrasen y mantener vivas a las células sanas. A pesar de la desconfianza en estas técnicas energéticas de sanación como el Qigong y el Reiki, una revisión de 90 estudios de alta calidad demostró que en 2/3 de las ocasiones estas técnicas son efectivas. Esto es lo mismo que ocurrió con la aspirina o la penicilina. Eran herramientas cuyo poder curativo podía comprobarse, pero no se comprendió cómo funcionaban realmente hasta 30 años después de empezar a aplicarse. En el campo cuántico, todas las posibilidades existen a la vez. Según la física cuántica, el acto de observación determina la dirección en que el campo de posibilidades colapsa. Esto se conoce como el efecto observador. Un experimento clásico llamado experimento de la doble rendija demuestra esto. Las partículas subatómicas como los electrones deberían estar sujetas a las mismas leyes de la física clásica. Pero los electrones no se comportan realmente así. Lo que hacen es interactuar entre sí para producir una onda. Cuando tomas una partícula elemental llamada fotón y la disparas hacia dos rendijas, lo que hace es formar un patrón que nos permite interpretar que el fotón está pasando por las dos rendijas a la vez. Pero si este proceso es directamente observado a través de un detector, entonces los fotones se comportan de manera distinta, y pueden pasar por una rendija o por otra. Este experimento nos indica que las partículas subatómicas pueden tener una doble naturaleza, comportarse como partículas o como ondas. Este fenómeno no puede explicarse según las leyes de la física clásica. Estas partículas elementales existen en ondas de posibilidad. El acto de observarlas produce el colapso de esa onda en una de las múltiples probabilidades. Un segundo principio muy interesante de la física cuántica es el principio del entrelazado. Si dos electrones quedan entrelazados, cualquier cosa que afecta a uno producirá la misma reacción en el otro, incluso aunque estén separados en la distancia. En la Universidad Tecnológica de Delft entrelazaron dos electrones con dos fotones. Después, trasladaron ambos fotones a otro lugar, y entrelazaron los fotones entre sí. Automáticamente, los dos electrones quedaron entrelazados. Puede que te estés preguntando si el acto de observación también afecta a la materia a nivel fundamental cuando es realizado por una máquina en lugar de un humano. Esto se puso a prueba usando el mismo experimento de la doble rendija, pero en un caso el observador era un robot y en otro era un humano. La observación humana produjo un mayor efecto observador.
El electrón no es independiente de nuestra conciencia. La mente científica no está observando imparcialmente los fenómenos de la materia, sino que está afectando a todos los posibles potenciales de la misma con su observación, y esto es lo que vemos. Esto nos lleva a la pregunta de si la ciencia es la medición objetiva de fenómenos materiales. ¿Y si toda la ciencia que conocemos está afectada por el efecto observador? Quizás los científicos encuentran en sus estudios aquello que esperan encontrar. Cuando los científicos se lanzan a medir algo, lo hacen siguiendo su creencia de que hay algo que medir. Si no creen que haya algo que medir, no van a buscarlo, y por lo tanto no lo encontrarán. En enfermos de SIDA, se descubrió que su creencia en Dios afectaba al ritmo de desarrollo de la enfermedad. Si la persona creía en un Dios vengativo, la enfermedad avanzaba rápidamente. Si el enfermo creía en un Dios benevolente, la cantidad de virus en su torrente sanguíneo era 3 veces menor. La creencia en Dios era un factor muy fiable para predecir si un enfermo sobreviviría a la enfermedad. En la Universidad de Harvard se llevó a cabo un experimento en 1963 para medir el llamado efecto expectativa. Si esperas que algo va a ocurrir, es más probable que lo percibas. En el experimento había 2 grupos de ratones. A la persona que participaba en el experimento, se le decía que uno de los grupos de ratones había sido seleccionado genéticamente para salir más rápido de su laberinto, y que el otro grupo era más estúpido y más lento a la hora de completar el laberinto. Pero la verdad era que los ratones habían sido distribuidos al azar. Sin embargo, los estudiantes hicieron sus mediciones y comprobaciones, y concluyeron que el grupo de ratones supuestamente más inteligentes completaba el laberinto más rápidamente. Un experimento similar se llevó a cabo con profesores. Se les dijo que, según los resultados de sus exámenes, algunos de sus estudiantes estaban entrando en un periodo brillante de alto rendimiento académico. En realidad, los nombres de estos estudiantes fueron elegidos al azar. Pero al final del año, la puntuación de esos alumnos en los tests de inteligencia fue superior al grupo de control. Esta variación en los resultados supuestamente no debería ocurrir en ciencias consideradas empíricas como la física o la química, ya que las moléculas o los átomos, supuestamente deberían comportarse de la misma manera en todas las condiciones. Pero algunos informes revelan que esto no siempre ocurre así. Una posible explicación es que la materia sólida es, en realidad, una ilusión. Aquellos que se dedican a las llamadas ciencias fuertes suelen sentirse superiores a los profesionales de otras disciplinas, ya que ellos están trabajando estudiando la materia y no la mente. Pero incluso las ciencias llamadas fuertes tienen sus problemas. Por ejemplo, cuando se seleccionaron 53 estudios científicos de estas disciplinas y se intentaron replicar, solamente se consiguió con 6 de ellos. Una de las grandes farmacéuticas, Bayern, obtuvo resultados similares. En 2008, un grupo de 270 investigadores intentó replicar los resultados de 100 estudios, esta vez de psicología. Pudieron replicar menos de la mitad de sus estudios. Cabe la posibilidad de que las creencias de los propios científicos afecten a los resultados de sus estudios, buscando preferentemente los efectos que ya esperan encontrar de antemano. De hecho, la confianza en la fiabilidad de las ciencias fuertes es tal que menos de un 1% de los estudios son ciegos. Pero, ¿cuán fuertes son las creencias de los científicos? Daryl Bem encontró en una serie de 9 experimentos con más de 1000 participantes que había precognición de eventos futuros. Más tarde, demostró que cuando un científico tenía siquiera una mínima creencia de que la precognición fuera posible, esto afectaba a su análisis acerca de la posibilidad de la misma. Solamente por pensar que había un 1% de posibilidad de premonición en los estudios científicos, el metaanálisis mostrará que existe. Una encuesta de la revista Nature mostró que el 70% de científicos no consigue replicar estudios científicos previos. Sin embargo, el 73% de ellos declaraba confiar en al menos el 50% de los estudios de su campo. Nuestra idea de los científicos como adalides de la objetividad es simplemente falsa. Los científicos son creyentes. Ya en el siglo XXI, los científicos creían que el efecto de entrelazamiento solo ocurría a escala subatómica. Pero en 2011 se consiguió entrelazar millones de átomos a la vez.
En 2007 se encontraron efectos cuánticos en la forma en que las bacterias utilizan la luz para hacer la fotosíntesis. Incluso nuestro aparato olfativo puede detectar moléculas según el rastro cuántico que dejan y no tanto por su forma física. En nuestro cerebro, algunos grupos de neuronas parecen emplear este entrelazamiento cuántico, activándose de manera coherente sin ninguna conexión física previa. En un experimento en cerebros humanos, se midió el electroencefalograma de 14 personas en parejas. Uno de ellos era encerrado en una sala totalmente aislada. Hasta 100 veces durante el experimento, solamente se estimuló el cerebro de la persona que estaba fuera de la sala. Al comparar ambas mediciones, se descubrió que los dos cerebros se coordinaban. Quizás este entrelazamiento ocurra a nivel mucho más grande. El científico ruso Alexander Chizhevsky analizó las fulguraciones solares de principio del siglo XX, y notó que coincidían con las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial. Esto hizo que analizase la historia de 72 países entre 1749 y 1926, y encontró la misma relación. El modo en que la conciencia humana puede alterar la materia puede medirse usando generadores de número aleatorios, unas computadoras que producen unos y ceros al azar. Sin embargo, se ha detectado a nivel estadístico que estas máquinas, cuando se sitúan cerca de multitudes como por ejemplo en eventos deportivos, se desvían de la arbitrariedad. Sendos equipos de investigación de las universidades de Seattle y Washington examinaron el electroencefalograma de personas con vínculos emocionales fuertes. Cuando a una de ellas se le mostraba una imagen que les impactaba emocionalmente, el electroencefalograma de la otra persona imitaba el mismo patrón. El médico Gregory Matloff defiende que nuestras mentes individuales pueden estar conectadas con la mente deslocalizada del cosmos. Cuando los humanos nos desligamos de la mente individual, y conectamos nuestra conciencia con la mente deslocalizada, sincronizamos nuestra mente con el cosmos. Capítulo 6. Coordinándonos con la sincronicidad. Te recomiendo llevar un diario anotando los eventos importantes, y las revelaciones que experimentas en tu vida. Marco Aurelio decía que todo está conectado a través de una red sagrada. Albert Einstein dijo que la sincronicidad es la manera en que Dios consigue permanecer anónimo. Albert Einstein era un invitado regular en la casa de Carl Gustav. Un ejemplo de sincronicidad son los sueños. Es muy común obtener información sobre nuestra salud en sueños. El Dr. Berk ha recopilado numerosos casos en que mujeres buscaron ayuda médica a causa de sus sueños, y la información de estos fue relevante en su diagnóstico, hasta el punto de señalar la localización exacta de tumores. La consciencia habla a la mente en sueños para señalar problemas en el cuerpo. Los sueños más vívidos ocurren en la fase REM del sueño. Las ondas cerebrales características de esta fase son las ondas teta, la misma frecuencia que encontramos en sanadores que están curando a otros. Para Albert Einstein, la separación entre pasado, presente y futuro es una ilusión. En la física cuántica, el tiempo no se mueve en una única dirección. Para entender el poder de la resonancia, simplemente busca vídeos de péndulos sincronizándose. Esta sincronización ocurre también a nivel celular y molecular. Las células usan la resonancia para comunicarse y curarse. Nuestros cuerpos están sincronizados con la resonancia de la Tierra, detectada por la glándula pineal de nuestro cerebro. En la glándula pineal, el 30% de las moléculas son en realidad metálicas y por lo tanto sensibles al magnetismo. Y nuestro planeta aún enorme y mal con su propio campo electromagnético. Cuando tocas la cuerda de una guitarra, esta resuena. Las líneas que conectan el polo norte con el polo sur resuenan de la misma manera cuando son azotadas por los vientos solares. Uno de estos pulsos geomagnéticos medidos por los científicos vibra a una frecuencia entre 0.1 y 0.2 hercios. Precisamente, la frecuencia de 0.1 hercios es la frecuencia del sistema cardiovascular humano, la frecuencia a la que late el corazón cuando está en coherencia. La resonancia Schumann es una frecuencia del espectro electromagnético de la Tierra, a 7.83 hercios. Esta frecuencia original produce armónicos a 14.3, 20.8, 27.3 y 33.8 hercios.
Estas frecuencias hay en nuestro cerebro cuando estamos procesando información. Por ejemplo, la frecuencia de 7.83 Hz pertenece a las ondas teta, las ondas detectadas durante la sanación. El siguiente armónico de 14.3 Hz es la frecuencia de espectro bajo de las ondas beta, relacionadas con las funciones automáticas del cuerpo. El tercer armónico de 27.3 Hz es la frecuencia de nuestro cerebro al estar concentrados en un problema difícil. Y el armónico de 33.8 Hz está en el espectro de gamma, las ondas que produce nuestro cerebro en momentos de integración e inspiración. Nuestros estados mentales reflejan las distintas frecuencias del planeta en el que vivimos. Al evolucionar en este planeta, nos sincronizamos con sus ritmos. De esta manera, la sincronicidad deja de ser un misterio. Los peces, los pájaros, los ritmos internos del cuerpo humano, todo está sincronizado. En cada nivel del universo surgen órdenes espontáneos. Cada célula de nuestro cuerpo sufre alrededor de 100.000 procesos metabólicos por segundo. Y estos procesos se sincronizan entre células distantes. Para coordinarse, utilizan campos. Los campos son un método de coordinación más eficiente que el neuroquímico. Se ha creído que la mente era un epifenómeno de la materia, pero no hay ninguna prueba para sostener que la conciencia se cree dentro del cerebro. El ganador del premio Nobel Leon Nichols considera que esta idea es una superstición sin fundamento racional. La conciencia de cada persona existe en un estado de percepción infinita, tal y como ocurre en experiencias cercanas a la muerte o experiencias fuera del cuerpo. El cerebro filtra esta información para convertirla en una experiencia subjetiva y manejable, para que pueda existir en el cuerpo físico. Por ejemplo, hay casos de personas ciegas de nacimiento que, al tener experiencias cercanas a la muerte, describen con total exactitud lo que había a su alrededor. La mente no está en el cerebro, igual que las imágenes que ves en tu pantalla no están en la pantalla. El cerebro elige una de las millones de señales posibles que la mente universal emite. Cultivamos la sincronicidad con nuestro pensamiento. En cada pensamiento, activamos redes neuronales distintas. Cuando me despierto por la mañana, mi prioridad es conectarme con este campo universal. Capítulo 7. Trascendiendo la mente local. Cuando nos alineamos con la corriente universal, nos conectamos con todas las sincronicidades, bellezas y saberes del universo. Desde esa perspectiva, vivimos en perpetua paz. Tenemos acceso a todo el amor y la sabiduría. La forma de poner esto en práctica es sencilla. Cuando te despiertes por la mañana, alinea tu conciencia con la frecuencia más alta posible que seas capaz. Busca la sensación de estar unido con el campo universal. Empiezas cada día descartando la ilusión de que eres una entidad aislada, luchando contra el mundo. Aceptas la realidad de que todos somos uno. Esta es la decisión más importante de tu vida, estar alineado o no estarlo. Cuando repitas esta decisión todos los días, cuando sea la primera decisión del día, será el modo en que funcione tu conciencia por defecto. Esto creará una nueva mente, un nuevo cuerpo, un nuevo ADN. Cuando eliges no alimentar ese pensamiento negativo y lo cambias por uno positivo, no estás solamente mejorando tu realidad. Estás mejorando la realidad de toda la especie humana. Solo estamos descubriendo un ápice de nuestro poder. Gracias por llegar hasta aquí, espero que el audiolibro haya sido de tu agrado. En la descripción tienes varios links para obtener esta copia en versión ebook, o el libro original.